Braveheart no solo rompió los límites, los aplastó con una máquina de guerra medieval. Desde el obsesivo montaje de 3 horas de Mel Gibson hasta actores que casi abandonan el rodaje con la cara pintada de guerra escocesa, esto no era hacer cine. Esto era locura controlada. Sangre, barro y egos de Hollywood chocaron en las Highlands escocesas, creando una película que los historiadores detestan pero el público adora. Estos son 20 datos curiosos sobre Braveheart de 1995. Y en medio de todo ese caos, nació una leyenda que resonaría en los pasillos de los Oscar e inspiraría revoluciones en la vida real. Además, quédate hasta el final para un dato extra sobre cómo un simple objeto de utilería se convirtió en un incidente internacional. Si estás listo para sumergirte en la locura detrás de una de las epopeyas más controvertidas del cine, dale al botón de suscribirse y vamos a lanzarnos a la batalla. Número 1. El famoso: podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. El discurso fue completamente improvisado. Gibson se había aprendido de memoria un discurso formal de 3 minutos escrito por guionistas profesionales, pero al estar frente a 2000 extras en las tierras altas de Escocia, tiró el guión a la basura. Las palabras que se convirtieron en el grito de batalla más citado del cine brotaron impulsadas por la pura adrenalina. La respuesta atronadora de la multitud fue auténtica. Ellos también lo escuchaban por primera vez. A veces, los mejores momentos no se pueden escribir, solo sentir. Que pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Número 2. La escena de la castración fue tan intensa que 3 miembros del equipo se desmayaron durante el rodaje. Gibson insistió en usar efectos prácticos, auténticos instrumentos de tortura medieval y gritos de agonía reales. El actor que interpretaba al verdugo no pudo hacer la escena y abandonó el set llorando. El propio Gibson se puso detrás de la cámara, dirigiendo la tortura de su propio personaje mientras la experimentaba al mismo tiempo. El resultado fue tan brutal que ni siquiera los críticos de cine más curtidos pudieron verlo. A veces, el arte exige que mires al abismo. Número 3. Sean Connery rechazó interpretar al padre de Gibson con la puya más escocesa de la historia de Hollywood. El acento está fatal, la historia es una basura y soy demasiado mayor para morir por una causa en la que no creo. Gibson se quedó destrozado. Su héroe de la infancia acababa de prender fuego a su proyecto más querido. En lugar de reformular el personaje, reescribió al padre como un fantasma, que aparece solo en los recuerdos. A veces el rechazo te obliga a cavar más profundo en tu propia alma. He declarado a Felipe mi gran consejero. Esto es calificado. Soy experto en las artes de la guerra y en tácticas militares, señor. ¿Cómo estás? Número 4. Braveheart fue prohibida en Inglaterra durante 3 meses, no por violencia, sino por difamación histórica de la herencia real. La Junta Británica de Clasificación de Películas exigió recortes en las escenas que mostraban a la nobleza inglesa como villanos. Gibson se negó a editar ni un solo fotograma, declarando: la historia no es educada. La película se estrenó primero en Escocia, donde las salas llenas cantaban Flower of Scotland después de cada proyección. A veces, el mayor honor del arte es ser considerado demasiado peligroso para una visión cómoda. Hemos vencido a los ingleses, pero volverán. Como no os unís, invadiré Inglaterra y derrotaré a los ingleses en su propio terreno. La película provocó accidentalmente movimientos políticos reales. Tras su estreno, el nacionalismo escocés aumentó un 40%. Con manifestaciones independentistas usando los discursos de Wayace como gritos de guerra. Gibson recibió cartas de revolucionarios de 3 continentes, dándole las gracias por inspirar sus causas. La película que los historiadores tacharon de fantasía se convirtió en un manifiesto político. 28 años después, los partidarios de la independencia escocesa siguen citando la película palabra por palabra. A veces, la ficción se vuelve más real que la realidad. Vencimos en York y no quisisteis apoyarnos. Si no vais a apoyarnos ahora, entonces digo que sois unos cobardes. Número 6. Gibson guardó un secreto a todo su reparto.
Ya había decidido matar a Wyatt de la forma más brutal posible, pero les dijo a los actores que se estaban rodando 3 finales diferentes. Patrick McGoohan, que interpretaba al rey Eduardo, se preparó para una escena en la que mostraba compasión. Cuando Gibson desveló el verdadero final, la salvaje ejecución, la sorpresa de McGoohan fue auténtica. La traición que siente el público refleja lo que experimentó el reparto. A veces, el director debe ser el villano para servir a la historia. Le aconsejaría un ejército para vigilar a Stoney. ¿Se unen los nobles? Robert del Fruto y la mayoría de los demás no se comprometerán a luchar. ¿Y los cientos y miles de siempre? ¿Estás listo para una guerra? Número 7. La famosa pintura azul en la cara casi provoca una revuelta entre los extras. El departamento de maquillaje mezcló su propia fórmula, pero se olvidaron de comprobar si causaba reacciones alérgicas. En cuestión de horas, decenas de guerreros sufrieron erupciones dolorosas, con las caras hinchadas como si fueran bajas de batalla. La tienda de los médicos parecía un hospital de campaña de verdad. Gibson se enfrentó a un motín, hasta que se pintó la cara él mismo primero y declaró: si es suficiente para Wyatt, es suficiente para nosotros. A veces, liderar significa compartir el dolor. Este es nuestro ejército. Para unirte, debes rendir homenaje. Yo rindo homenaje a Escocia. ¿Y si este es tu ejército? ¿Por qué se va? No hemos venido aquí para luchar por ellos. Número 8. Un cámara captó accidentalmente la toma más icónica de la película, el rostro de Wyatt emergiendo de la niebla matutina. La escena se suponía que iba a ser una toma panorámica de presentación, pero una densa niebla apareció de repente. En vez de esperar, el operador hizo un zoom al rostro de Gibson mientras emergía del vacío blanco como una figura mítica. El momento fue pura casualidad. Se descubrió solo en la edición. Gibson luchó para que se mantuviera en el montaje final. A veces la magia ocurre cuando dejas de intentar controlarlo todo. Tu título te da derecho al trono de nuestro país, pero los hombres no siguen títulos, siguen el valor. Ahora nuestra gente te conoce, nobles y plebeyos, te respetan, y si solo los guiaras hacia la libertad. Número 9. La banda sonora de James Horner se interpretó en su propio funeral en 2015, 20 años después del estreno de la película. El compositor había luchado contra la depresión a lo largo de su carrera, pero los temas de libertad y sacrificio de Braveheart se convirtieron en su himno personal. Los músicos que habían grabado con él tocaron For the Love of a Princess mientras bajaban su ataúd. Gibson asistió, con lágrimas corriéndole por la cara, dándose cuenta de que la música les había sobrevivido a todos. A veces el mayor tributo es cuando el arte se vuelve eterno. Si no te unes a nosotros ahora, entonces diré que eres un cobarde. Número 10. Los caballos eran. La película Héroes Anónimos y Grandes Dolores de Cabeza. Los caballos de guerra medievales tuvieron que ser entrenados para cargar en la batalla sin protocolos de seguridad modernos. 3 caballos resultaron heridos durante el rodaje, lo que provocó que manifestantes en defensa de los derechos de los animales irrumpieran en el set. Gibson tomó una decisión controvertida. Cada escena de caballos sería real. No hay sustitutos CGI. El resultado fue pura adrenalina cinematográfica. Puedes sentir el retumbar de los cascos en el pecho. A veces, la autenticidad requiere sacrificio. Número 11. El legado más controvertido de la película no es su precisión histórica. Es como redefinió el llanto masculino en Hollywood. Las lágrimas de Gibson durante los últimos momentos de Wyatt rompieron una regla no escrita. Los héroes de acción no lloran de forma hermosa. El público masculino salió del cine emocionalmente destrozado, con permiso para llorar por el honor y el sacrificio. Braveheart demostró que la vulnerabilidad y la fuerza no son opuestas. Eran la misma llama. El cine de acción moderno todavía sigue este modelo. Estás bajo la mancha de alta traición. ¿Contra quién? Contra tu rey. ¿Tienes algo que decir? Nunca en mi vida le juré lealtad. Número 12. 24 horas antes de filmar la enorme batalla del puente de Stirling, el regimiento del ejército local, que se suponía debía proporcionar 2000 extras, fue desplegado repentinamente en el extranjero. Gibson se enfrentó a su Waterloo, literalmente.
Con el amanecer asomando y las cámaras listas para rodar, envió mensajeros por todos los pueblos escoceses, ofreciendo dinero a cualquiera dispuesto a ponerse una armadura por un día. Granjeros, camareros y estudiantes universitarios se presentaron al amanecer, creando el ejército de desarrapados más auténtico de la historia del cine. A veces, los mejores guerreros son los que se ofrecen voluntarios. La paz se consigue de esa manera. Los esclavos se hacen de esa manera. La última vez que Lonsant habló de paz, yo era un niño. Y muchos nobles escoceses que no querían ser esclavos fueron atraídos por él, bajo una bandera de tregua, a un granero. Era muy joven. Número 13. El entrenador de acento de Sophie Marceau dimitió después de 2 semanas, declarando que su pronunciación del francés era imposible de corregir. Los estudios entraron en pánico. Habían elegido a su princesa por su belleza, no por sus habilidades lingüísticas. Marceau se encerró en su caravana, llorando por los diálogos que no podía dominar. Gibson la encontró allí a medianoche, se sentó a su lado y le dijo: «Olvídate del acento, solo rómpeme el corazón». Su interpretación se volvió legendaria, no a pesar de su acento, sino por la vulnerabilidad que transmitía. Esta es la segunda vez que me adviertes de un peligro. ¿Por qué no me ayudaste? No puedes matarme. Número 14. La película estuvo a punto de morir antes de que empezaran a rodar, cuando el director original dimitió 3 semanas antes de la producción. Gibson solo estaba vinculado como protagonista, pero de repente se encontró al mando de un presupuesto de $70 millones sin capitán al timón. Nunca había dirigido nada de semejante magnitud. Escenas de batallas medievales, miles de extras, localizaciones en 2 países. Los ejecutivos del estudio estaban sudando la gota gorda. Gibson se encerró en su caravana durante 48 horas y salió con una sola declaración: «Aprenderé sobre la marcha». A veces, la grandeza nace de la pura desesperación. Hijos de Escocia, soy William Wayace. William Wayace mide 2 metros. Sí, lo he oído. Mata a hombres por cientos. ¿Y si estuviera aquí? Número 15. James Horner compuso su banda sonora ganadora del Oscar mientras luchaba contra sus propios demonios. El estudio exigía una banda sonora orquestal tradicional, pero Horner estaba luchando contra la depresión y el agotamiento creativo. Desapareció durante 3 semanas. Y reapareció con una partitura que mezclaba gaitas escocesas con orquesta completa, algo que nadie había intentado a esa escala. Las sesiones de grabación fueron auténticos maratones emocionales, con músicos llorando durante el tema de amor. La música se convirtió en el arma secreta de la película, transformando la violencia en poesía. Señor, puede salir de aquí si se va ahora. No pienso decirle a mi tío que le he hecho perder la ciudad más grande del norte de Inglaterra. Número 16. La enorme secuencia de la batalla de Falkirk se rodó en orden cronológico inverso, empezando por las secuelas y retrocediendo hasta la carga. Esto creó un ambiente inquietante en el set. Los extras empezaban cada día cubiertos de sangre falsa, y poco a poco se iban limpiando a medida que avanzaba el rodaje. En el último día, cuando se rodaron los discursos previos a la batalla, todos parecían impecables, pero se sentían como supervivientes de una batalla. El efecto psicológico fue profundo. El reparto decía sus líneas sabiendo la carnicería que les esperaba. A veces, trabajar hacia atrás te ayuda a comprender todo el peso de avanzar. Del cual pagarás al rey un tributo anual. He dicho que tengo una oferta para ti. ¿Faltas al respeto a una bandera de tregua de su rey? Por supuesto. Aquí están los términos de Escocia. Bajad vuestras banderas y marchaos directamente de vuelta a Inglaterra. Número 17. La colección personal de armas medievales de Mel Gibson, que fue acumulando durante la producción, llegó a ser tan extensa que la seguridad del aeropuerto lo señaló como una posible amenaza. Había comprado espadas auténticas del siglo XIII, hachas de batalla y ballestas con fines de investigación. Su casa se convirtió en un arsenal medieval. Gibson bromea diciendo que Braveheart le convirtió en el aficionado más caro de la historia. Las armas aún cuelgan en su despacho, testigos silenciosos de una obsesión cinematográfica. Estoy soñando. Sí, lo estás. Y debes despertar. No quiero despertar. Quiero quedarme aquí contigo. Y yo contigo, en una nota dulce. Número 18. El momento más tierno de la película. Wayace, al tallar el cardo de madera,
nació de la afición de Gibson por la carpintería en la vida real. Entre tomas, tallaba objetos para calmar sus nervios. El equipo vio a su director transformarse en un artesano medieval, sus manos moviéndose con sorprendente delicadeza después de comandar brutales escenas de batalla. Esa dicotomía se convirtió en la esencia de Wyatt, guerrero y poeta, destructor y creador. Gibson conservó cada cardo que talló durante la producción, un diario de madera de su viaje emocional. Número 19. El clima se convirtió en el enemigo más impredecible de la película. Escocia ofreció lluvias bíblicas que convirtieron el campo de batalla en un pantano, arruinando cada día vestuario por valor de $50,000. La famosa escena de la carga se retrasó 6 semanas porque los caballos no paraban de resbalar en el barro. Gibson tomó una decisión brutal. Decidieron abrazar la suciedad. Cada guerrero estaría cubierto de auténtica mugre medieval. La lluvia que casi acabó con la producción se convirtió en su elemento más visceral. Puedes oler el barro a través de la pantalla. Oh, es el buen tiempo escocés, señora. La lluvia cae completamente vertical, aunque un poco de lado. Número 20. El guión estuvo atascado en el infierno del desarrollo durante 8 años, como un prisionero encadenado. El guionista Randall Wyatt descubrió la historia de William Wyatt en una biografía y se obsesionó, escribiendo borrador tras borrador, mientras los estudios seguían diciendo, demasiado violenta, demasiado larga, demasiado cara. El guión original tenía casi 400 páginas, suficientes para una miniserie de 6 horas. Los productores siguieron exigiendo recortes, pero Wyatt se negó a destrozar la historia de su héroe. Finalmente, Mel Gibson lo leyó y dijo las palabras mágicas, la dirigiré yo mismo. A veces la única forma de liberarse es apoderarse de la corona uno mismo. Y sé quién era mi padre. Regresé a casa para cultivar la tierra, si Dios quiere, formar una familia. Si puedo vivir en paz lo haré. Dato extra. El cardo de madera que Gibson talló para la escena más romántica de la película fue robado del camión de utilería durante la producción y nunca se recuperó. Durante 28 años, alguien, en algún lugar, ha poseído la muestra de amor más simbólica del cine, un trozo de madera que representa la devoción eterna, tallado por un hombre que finge ser una leyenda. Gibson todavía se pregunta quién lo tiene y si entiende que tiene en sus manos una pieza de magia cinematográfica, que nunca debió salir de Escocia. No olvides suscribirte para más caos detrás de las cámaras de las mayores obsesiones del cine, y dale a like si estás listo para lanzarte a tu próxima maratón de películas. Braveheart no siguió las reglas. Las prendió fuego. Esto no era simplemente hacer cine, era una locura controlada que se escapó de todos los intentos de contenerla. Lo que surgió no fue solo una película, sino un mito casi increíble, pero absolutamente inolvidable. Al final, Gibson no solo dirigió una película sobre la libertad. Creó una que se negó a ser conquistada y que sigue galopando por las pantallas y los corazones casi 30 años después. Podrán quitarnos el cinismo, pero nunca nuestra necesidad de leyendas.